Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. Proyecto Cuarzo Negro. En 2008, un ingeniero de telecomunicaciones llamado Samuel Torres trabajaba para una empresa contratada por el gobierno federal para optimizar la cobertura satelital en zonas remotas. Al menos, eso decía el contrato. Un día fue asignado a una zona altamente restringida en la Sierra de Oaxaca. Se le pidió firmar múltiples cláusulas de confidencialidad, incluyendo una que prohibía mencionar la palabra cuarzo en cualquier contexto fuera de las instalaciones. El lugar era un complejo subterráneo construido dentro de una cueva natural, oculta en una pared rocosa que solo se abría con un código biométrico de 3 factores. Todo estaba construido alrededor de una enorme roca negra incrustada en la tierra, una especie de cristal sin forma definida, pero que emitía un zumbido que podía sentirse dentro del cráneo, no con los oídos. Al principio, su trabajo fue sencillo: conectar terminales, monitorear transmisiones, pero a la semana empezaron las anomalías. Samuel notó que las grabaciones de las cámaras de seguridad nunca captaban los momentos exactos en los que él pasaba frente al cristal. Las imágenes se distorsionaban como si el tiempo se estirara, y peor aún, su reflejo en los monitores a veces no lo imitaba a tiempo. Un supervisor, al que llamaban solo el doctor, le advirtió que no se quedara en el cuarto del cuarzo más de 5 minutos, pero nadie explicaba por qué. Una madrugada, Samuel se quedó dormido en el cuarto de control. Soñó con una ciudad subterránea, infinita, donde todos los habitantes tenían su mismo rostro, pero sin ojos. Todos hablaban sin abrir la boca. Repetían las mismas frases una y otra vez. La identidad es un error. El cuerpo es préstamo. La voz no te pertenece. Despertó sobresaltado con la nariz sangrando. En su computadora, sin que él la hubiera tocado, había un archivo abierto con código binario y una nota en la esquina inferior. Ya no tienes que fingir que eres Samuel. Después de eso, todo se salió de control. El cuarzo empezó a emitir pulsos que afectaban a todo el personal. Algunos vomitaban, otros reían como niños durante horas. Un técnico entró en coma. A otro lo encontraron golpeándose la cabeza contra la roca, diciendo entre gritos que quería regresar a su cuerpo real. Samuel fue uno de los pocos evacuados antes de que sellaran el complejo, pero algo se quedó con él. Años después, envió un correo anónimo a varios foros de conspiración. Decía que el cuarzo negro era una interfaz biológica que el gobierno había encontrado durante una excavación no registrada y que estaba conectada con entidades que no pertenecen a nuestra dimensión. No extraterrestres, como los conocemos, sino formas de conciencia que toman prestada la mente humana como vehículo. Samuel desapareció 2 semanas después de ese correo. El archivo que dejó incluía un video. Él hablando a la cámara, pero con un retardo inquietante entre lo que decía y lo que su boca expresaba, como si algo o alguien estuviera improvisando como ser humano. Historia 2. Proyecto 5-9, Los nacidos de las sombras. Yo solía trabajar como archivista para una dependencia que, oficialmente, no existe. La llamaban Unidad 5-9, pero internamente le decían La Cuna. Estaba ubicada en el subsuelo de una instalación militar abandonada en Querétaro. Para llegar, tenías que pasar por 3 túneles, 2 ascensores y al menos 4 puntos de control biométrico. No había señal, no había relojes. Allí abajo, el tiempo se medía por turnos o por gritos. Mi trabajo era clasificar expedientes que no tenían nombre, solo símbolos. Cada carpeta estaba etiquetada con códigos como DO o AEC Void, y lo que contenían no eran investigaciones, eran registros de nacimiento. Pero no eran nacimientos normales. Las fichas incluían datos clínicos, condiciones de laboratorio y descripciones detalladas del origen del alma. Algunas de esas criaturas, porque no puedo llamarles humanos, no nacieron del vientre de una mujer, sino de procesos sintéticos realizados en cámaras con líquidos negros, alimentadas con lo que llamaban
residuos vibracionales. No entendía nada, hasta que uno de ellos me miró. En una ocasión acompañé a un técnico al núcleo cero, el área donde mantenían a los sujetos en cuarentena eterna. Todo era cristal, acero y silencio. Pero lo que más perturbaba era el olor metálico constante, como si el aire estuviera oxidado. En la celda número 14 había algo con forma humana, pero al mirarlo fijamente, su silueta parpadeaba como un error de video. A ratos parecía un niño, a ratos un anciano, y a veces solo una figura completamente negra, con los ojos donde la boca debía estar. Se giró hacia mí y murmuró: «Tú también fuiste registrado, aún no lo sabes». Salí de esa sala temblando. Esa noche soñé con el mismo sujeto. Me hablaba en un lenguaje que no entendía, pero que sentía. Me hacía ver fragmentos de mi vida que no recordaba haber vivido. Una versión alternativa de mí, haciendo cosas que van en contra de todo lo que soy. A los días me llamaron para revisar un nuevo lote de archivos, pero estos ya no eran de los nacidos, eran de personas como tú, como yo, gente común, desaparecida. Pero en sus expedientes, bajo la causa, decía una sola palabra: reemplazado. Algunos tenían fotografías antes y después, y aunque los rostros eran casi iguales, los ojos estaban vacíos en la versión posterior. Eso me hizo revisar mi propio expediente. Nunca debía hacerlo. Encontré una carpeta con mi nombre, mi CURP, incluso una imagen de mi madre dándome a luz, pero al reverso decía: Proyecto 59, variante 11, implantación de conciencia completada, candidato reemplazable, y abajo, en rojo, actualidad, duplicado en circulación. Desde entonces me persiguen. Al salir del complejo, cada día noto personas siguiéndome. Todos usan ropa común, pero caminan igual, giran al mismo tiempo y parpadean sin patrón humano. Una vez entré a una tienda y todos los clientes se quedaron congelados al mismo tiempo. No se movieron hasta que salí. Otra noche, mi reflejo tardó 3 segundos en imitarme. Ayer por la noche recibí una llamada desde un número que no existe. La voz era la mía. Me dijo: este ciclo ha caducado. Prepárate para la reintegración. Y cuando colgué en la pared de mi sala, había una sombra negra que no tenía fuente. Estoy escribiendo esto desde un motel, lejos de todo, pero sé que ya no tiene sentido huir, porque si ya fui reemplazado, entonces, ¿quién está leyendo o escuchando esto ahora? Historia 3. Zona cero del silencio. En los años 90, mi tío trabajó para un programa encubierto del ejército mexicano. No era militar, era lingüista. Su trabajo, según él, consistía en descifrar patrones de comunicación no humanos. Cuando nos lo contó en una borrachera familiar, todos lo tomamos como una exageración. Pero lo que me contó esa noche me dejó helado y obsesionado. Había una zona en el desierto de Durango, dentro del famoso mapa del silencio, donde las radios no funcionan y las brújulas giran sin sentido. El gobierno tenía una instalación subterránea allí, conocida únicamente como Cero. A mi tío lo llevaron como parte de un grupo muy reducido con una misión muy específica: interpretar un mensaje que se repetía cada madrugada a las 3:33 a.m., pero que no era emitido por ninguna fuente terrestre. El mensaje no era sonido, era más bien una transmisión emocional, imágenes mentales, sensaciones, fragmentos de recuerdos que no eran de nadie. Lo que recibían los técnicos lo llamaban la lengua del vacío, porque parecía alterar sus pensamientos con cada exposición. Pero lo más extraño no era eso, era que todos los que escuchaban el mensaje comenzaban a soñar con el mismo lugar. Un pasillo infinito, sin puertas, con un hombre de espaldas al fondo. El mismo hombre en todos los sueños, siempre de espaldas, siempre sin rostro visible. Mi tío empezó a verlo incluso despierto. Decía que aparecía en los reflejos, en las ventanas del tren, en el monitor de su computadora, parado ahí, observándolo sin moverse, y cada vez más cerca. Un día,
Uno de los militares asignados al proyecto se volvió completamente loco. Entró al cuarto de comunicaciones y empezó a arrancarse la piel de la cara, gritando que ese hombre ya estaba adentro. Después de eso, clausuraron el laboratorio. Borraron todos los registros. Los testigos fueron reasignados. Algunos desaparecieron. Mi tío renunció al mes siguiente, pero no porque quisiera. Él decía que ya no era él, que algo se había metido, que le hablaba cada vez que cerraba los ojos. Un día quemó todos los espejos de su casa y dejó una nota. No es la voz lo que llama, es el silencio lo que te atrapa. Lo encontraron muerto en su casa meses después, sentado frente a una pared blanca. Tenía los ojos abiertos, pero secos como de cadáver viejo. Había escrito con sangre algo en el piso. Él ya sabe mi nombre, y el tuyo también. Esta historia me la contó mi madre, muchos años después de la muerte de su hermano. Me lo dijo con la voz temblorosa, y antes de terminar me advirtió algo. Si alguna vez sueñas con un hombre de espaldas, no te acerques. ¿Por qué?, le pregunté. Porque si se da vuelta, ya nunca vas a despertar. Historia 4. El Departamento 7. No se habla mucho del Departamento 7. No figura en ningún organigrama militar ni civil. No tiene oficinas públicas ni números de contacto. Pero quienes se han cruzado con él no lo olvidan jamás. Fue un exanalista de la Marina Mexicana quien filtró una historia en un foro encriptado. Lo hacía como desahogo, sabiendo que si alguien encontraba su ubicación, su vida terminaría. Su nombre de usuario, Oscar Theta 7. En su primer y único post, relató lo siguiente. Fue asignado a una unidad especial que trabajaba en colaboración con una división no registrada del gobierno estadounidense. Su tarea era clasificar grabaciones captadas por radares, sensores infrarrojos y drones en áreas de alto riesgo en el norte del país. El objetivo era detectar actividad del crimen organizado. Eso le dijeron. Pero los videos que recibió eran otra cosa. En una grabación de madrugada, captada en Durango, se veía a un convoy militar detenido a mitad de un camino polvoriento. Algo los había hecho parar. Del monte salió una figura alta, negra, sin rasgos visibles, que caminaba como si los pies no tocaran el suelo. Cuando el soldado más joven se acercó a gritarle alto, el video se distorsionó. Cuando volvió la imagen, el chico ya no estaba. Lo que sí se veía era que los demás soldados seguían hablando con él, como si aún estuviera ahí. Pero el sujeto no tenía rostro, solo una piel negra, lisa, brillante como petróleo recién extraído. En los archivos de audio de ese incidente, todos los soldados repetían las mismas frases, monótonas, idénticas. No hay amenaza, todo está bien. No hay amenaza, todo está bien. No hay amenaza, todo está bien. Lo perturbador es que cada voz estaba desincronizada con su cuerpo, como si los labios no se movieran, como si alguien hubiera editado las voces encima, o como si ya no fueran humanos. Oscar fue transferido de golpe a un piso subterráneo en la Ciudad de México, sin ventanas, donde solo podía acceder con un código que cambiaba a diario. Le prohibieron hablar con otros empleados. Lo único que debía hacer era leer informes del Departamento 7. Informes de cosas que nadie debía ver ni recordar. Escoltas que desaparecían en túneles en el istmo de Tehuantepec y regresaban sin lengua, pero con cartas escritas en su puño y letra en un idioma que ningún lingüista podía traducir. Gente que aseguraba haber conocido a sus dobles varios años antes de que murieran. Niños sin registros de nacimiento que aparecían en escuelas de Sinaloa sabiendo todo sobre ciertos proyectos militares secretos, antes de que existieran. Oscar intentó renunciar. Le dijeron que podía hacerlo, pero que había un protocolo. Le vendaron los ojos, lo subieron a una camioneta durante horas, lo bajaron y lo sentaron frente a alguien que no habló, pero parecía respirar como un animal. Le pusieron una grabación. Era su propia voz, hablando de cosas que él jamás había dicho, narrando operaciones que jamás vivió, contando secretos que ni siquiera conocía. ¿Eso soy yo?, preguntó aterrado. El hombre frente a él respondió con un leve murmullo. Eso serás cuando firmes el acuerdo de olvido. Oscar nunca firmó. Huyó esa misma noche.
Su cuenta en el foro fue eliminada días después. Solo un usuario logró guardar una copia del post antes de que desapareciera. Ese usuario dice que, desde entonces, alguien llama a su casa cada madrugada a las 3:33 a.m. y que no importa si cambia de número, de país o de vida, siempre suena una voz que repite: todo está bien, no hay amenaza. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.